olvides de invitar a todos tus contactos que se enlacen a www.clays.es para poder tener su opinión de nuestro programa, sus preguntas, sus respuestas, todo lo que tengan, sugerencias para esta nueva ventana con ustedes. Bueno, vamos a enlazarnos directamente con Gaby, que se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, vamos a saludarle. Gaby. Hola, ¿me escuchan? Hola Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? Felicitaciones Muy por bien. este nuevo espacio que han creado dentro de la radio Clays. Y también gracias a ustedes por la invitación a este programa de estreno. Sí, no podíamos estar menos contigo, que eres una experta en temas de psicológicos, por lo tanto, quiero que nos hables un poquito de tu experiencia. Cuéntanos, Gaby. Bueno, como ya dijo Graciela, mi nombre es Gabriela Osorio, soy psicóloga educativa y máster en psicología clínica. Tengo una experiencia, digamos, un poco larga en el aspecto de la atención psicológica. He trabajado desde la consulta privada aproximadamente unos 8 años, pero también he trabajado como docente universitaria en la Universidad de Guayaquil hasta el año pasado, hace unos meses atrás, como docente de cátedra de algunas de las asignaturas de psicología. También he manejado lo que es asesoría psicológica en temas de salud mental a nivel educativo, tanto en centros educativos privados como también fiscales, y también mi experiencia ha sido un poco como capacitadora y facilitadora para diversas instituciones que tengan que ver sobre salud mental y educativa, pero principalmente, bueno, ahora mi ocupación es mi centro de atención psicológica, Psicoespacio, el cual está funcionando aquí en Guayaquil, tanto en 2 sedes, ¿no? En Nueva Kennedy y también en el sector La Joya. En él estoy dedicada a la atención psicológica, especialmente en todas las edades, ¿no? Niños, adolescentes, lo que implica parejas, familias, y también tenemos un espacio de capacitación y asesoría, ¿no? En diferentes temas de índole psicológico sobre todo, ¿no? Y eso puedo decir ahora, es mi experiencia, y también quiero aprovechar este espacio para agradecerte por la invitación. Bueno, como ya lo comentó ella, somos amigas personales, pero también somos personas que amamos lo que hacemos, que es la psicología, y nuestra idea es un poco siempre buscar espacios que nos permitan compartir lo que hemos aprendido en nuestras experiencias, pero también aprender de las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Eso podría contarte por ahora, Graciela. Muchísimas gracias, Gaby. Sabes que para mí es un honor podernos enlazar mucho más allá de ser amigas, como tú lo dijiste, poder ya tener otros espacios donde puedes tú darnos la pauta de conocer, como tú sabes, y ustedes amigos a los que se acaban de conectar a la radio, cómo afrontar el duelo, cómo hacer esto, qué es el duelo, Gaby. En esta emergencia sanitaria hemos tenido varios casos de personas que no han podido ni siquiera enterrar a sus familiares, a sus amigos. Todo ha sido un cambio radical con esta emergencia. Cuéntanos desde tu perspectiva, y tú más que estuviste en Guayaquil, que fue la ciudad que tuvo epicentro de la el pandemia, epicentro exactamente. Cuéntanos cómo manejar esta situación del duelo. Porque yo escucho a muchas personas que han conversado conmigo dicen duelo y es cuando alguien se muere, pero también el duelo va mucho más allá. Entonces, queremos que tú nos ayudes a entender y a nuestros amigos que nos están escuchando, ¿qué es el duelo, Gaby? Bueno, listo. Vamos a tratar de conversar un poco desde mi experiencia, trataré de ser lo más pedagógica posible. Esta interacción que vamos a manejar va más enfocada hacia las personas del común y diario vivir que han experimentado esta situación, o todos hemos experimentado en un momento de nuestra vida, pero debido a la situación de pandemia, estas situaciones se han agravado y se han presentado de una manera súbita, ¿no? Y que por las condiciones propias de este estado de emergencia no se ha permitido que estos procesos de duelo sean elaborados de la mejor manera, ¿no? Lo cual nos lleva a muchas veces a presentar ciertos malestares
malestares a nivel psicológico y que se ven expresados en nuestro diario vivir, ¿no? Y que están frenando un poco nuestro actuar, que están llevándonos a situaciones un poco, digamos, de no sentirnos bien con nosotros mismos, con nuestro entorno, aunque a veces sentimos que la vida pasa lento, ¿no? Frente a esta situación de encierros y de confinamiento, pero al mismo tiempo estas situaciones nos han movilizado. Tanto así que nos ha puesto un poco en un proceso existencial, ¿no? De saber qué estoy haciendo de mi vida, qué voy a hacer de ella, qué me espera. La muerte es ya no es algo que pensamos de lejos, sino que es algo cada día más cercano, ¿no? Entonces, para entrar un poco en detalle, hablamos sobre el duelo en sí, ¿no? En este espacio vamos a hablar un poco sobre el duelo, un poco cuáles son las fases que se dan dentro de un proceso de duelo. Más que los tipos, vamos a ver qué condiciones van a dar las formas en que las personas viven los duelos. No es que hay una tipología de duelo, hay una forma que las personas experimentan o de acuerdo a sus recursos personológicos de enfrentar una situación de proceso de duelo. Y también vamos a dar ciertas herramientas de cómo, qué estrategias nosotros podemos hacer, quizás no como profesional de la salud, porque eso implica tener un proceso terapéutico, el de ser formada dentro del área de la salud mental, pero sí tal vez yo como vecina, como amiga, como pariente, puedo identificar ciertas situaciones que me pueden dar a notar que la persona que está pasando por el proceso de duelo está teniendo cierto malestar y que necesita una ayuda profesional y qué acciones básicas, elementales, yo como simple ser humano común puedo adoptar para ayudar a esa persona en ese proceso. Bueno, entonces entrando en materia, iniciamos un poco con el concepto. Siempre es muy importante entender qué significa esto. Mucha gente dice, bueno, el duelo, sí, él tiene un duelo porque se le murió a alguien, y pensamos, como bien tú lo decías al principio, que el duelo solo implica la muerte de un ser querido, y no necesariamente. ¿Ya? Si nosotros nos vamos desde el punto de vista etimológico de lo que es el duelo significa dolus, desde el latín, ¿no? Que implica dolor, ¿no? Entonces podríamos decir que es una respuesta emotiva, básica, natural, que tenemos todos por un hecho o una situación, o incluso ser humano que hemos perdido. Es decir, que un duelo en sí sería un proceso psicológico, ¿ya? De carácter adaptativo, que vivimos todos los seres humanos en diferentes momentos y etapas de nuestra vida, ¿ya? Que se va a presentar siempre y cuando nosotros tengamos una pérdida. Esta pérdida tiene diferentes, digamos, situaciones, de diferentes formas, ¿no? La pérdida podría ser desde el punto de vista emocional, el rompimiento de un vínculo. Por ejemplo, yo puedo pasar un duelo por la ruptura de una relación amorosa, ya sea de noviazgo o un matrimonio. Puedo también enfrentar un duelo por la pérdida de un empleo, ¿ya? Eso es una situación social. Puedo implicar un duelo, que es ahorita lo más común, el hecho de la muerte de un familiar, ¿no? Que es lo que más se ha dado en este tiempo de pandemia, ¿no? Otra forma de duelo que nosotros estamos viviendo es el cambio, ¿no? De ciudad, ¿no? Muchas personas han emigrado, han salido de sus ciudades para pasar hacia otras por el hecho de huir de esta situación del coronavirus, ¿no? Y eso les lleva a sentir un sentimiento de pérdida, ¿no? El hecho de perder su casa, a su barrio, su cultura, ¿no? Entonces, todo proceso, todo objeto, situación o vínculo que yo tenga, que es significativo para el sujeto, ya se considera una pérdida. Y por ende, esta situación de pérdida me va a llevar a mí, desde el punto de vista psicológico, a pasar un proceso, ya que me lleve hacia una situación de adaptación hacia la nueva realidad. Esta nueva realidad que ya no está presente, ese objeto perdido en sí, ¿ya? Entonces, para cerrar, digamos, un poco la conceptualización, entonces podríamos decir que el duelo es un proceso psicológico, ¿no? Que involucra un conjunto de pensamientos, creencias, emociones y sentimientos de tipo negativo, ¿no? ¿Ya? Y comportamientos que surgen a partir, ¿ya? O se desarrollan a partir de un objeto o situación que experimenta el sujeto de una pérdida, lo cual va a cambiar la realidad donde él siempre vivía.
¿ya? Eso desde el punto de vista conceptual podríamos decir que es el duelo, ¿no? Es importante recalcar eso porque muchos pensamos, como te decía al principio, que duelo solo es, yo lo siento cada vez que se me muere alguien, y no necesariamente. Ahora, ¿qué es lo que está complicando este proceso adaptativo que es natural? Eso es algo también muy importante que tenemos que recalcar, que el duelo es un proceso natural. ¿Ya? No es algo inventado, no es algo forzado, es natural. Así como la vida y la muerte son naturales, la pérdida también es natural. Y por ende es un proceso que ante un dolor o una situación de dolor, de pérdida de algo que era importante para mí, yo voy a sentir dolor, voy a sentir frustración, voy a sentir miedo, ansiedad, ira, coraje, en sí, un cúmulo de emociones, las cuales van a estar activadas por pensamientos y creencias, muchas veces en los duelos, porque me pasó a mí, porque es así, que si yo hubiera hecho aquello, si yo no hubiera hecho lo de acá, y me lleva a ciertos comportamientos, ¿no? Como que evitar el dolor, tomar acciones que me permitan mitigar el dolor o la culpa. ¿no? Entonces, todas estas situaciones se están viendo afectadas, ¿por qué? Porque debido a esta situación de confinamiento, la persona no ha podido cumplir una de las características básicas para que un duelo se comience a procesar, ¿ya? Porque sabemos que el duelo es un proceso. ¿Cuál es esta? La objetivación del objeto perdido como tal. La persona, por ejemplo, se ha perdido un ser querido, no ha podido vivir la pérdida, es decir, concienciar la pérdida porque no pudo estar en el velatorio, porque no pudo estar en el entierro de la persona fallecida. ¿Ya? Entonces, esto lleva a que la persona, para ella en cierta forma, es como que no ha existido la pérdida porque no pudo observarla. ¿Ya? Una persona, por ejemplo, que ha decidido romper su relación amorosa, pero debido a esta situación de confinamiento, los agarró justo en casa, no podemos salir porque si no nos vamos a contagiar, si tienen hijos, vamos a contagiar a nuestros hijos, entonces nos toca seguir conviviendo con la persona con la que ya hemos roto una relación amorosa. Entonces, no me permite visualizar la ruptura porque sigo viviendo con la persona que era mi pareja. ¿no? Asimismo, en el trabajo, muchos de nosotros, yo también fui producto de esa situación de la pandemia, recibimos un correo electrónico o recibimos una llamada telefónica donde se nos dijo, bueno, no hay presupuesto, no va más, cerró la empresa, no vamos a contratar a más personas, no hay dinero, no hay presupuesto. Entonces, eso no nos permitió vivir lo que se conoce como la ritualización, que implica la vivencia objetiva en la realidad convergente del sujeto para poder efectivizar este sentimiento y esta situación de pérdida, ¿no? No pude ir a mi empresa, no me pude despedir del ESE, no pude entregar mi informe final, no pude recoger mis cosas. Todas estas situaciones y acciones básicas que nosotros cumplimos cuando se presenta una pérdida. Acciones que van a hacer objetiva la pérdida y me van a ayudar a mí a la concienciación de que ya no está esa situación, que ha cambiado. Pero esta situación de confinamiento no ha permitido que se den estas situaciones, lo cual ha hecho que se agrave. Que ha también, bueno, siendo un poco catastróficos, ha hecho que se agrave y ha hecho que muchas personas desarrollen cierta sintomatología y sobre todo también trastornos a nivel psicológico, como una depresión, como una ansiedad y en algunos casos hasta hechos traumáticos, cuando la muerte ha sido así súbita también, ¿no? Podemos ver que entre los factores también que afectan a que un duelo se vuelva muy difícil de elaborar, tenemos como condiciones básicas, podríamos decir 4 factores, ¿no? Uno de ellos, el proceso de la muerte. ¿Cómo se dio la situación de la muerte o la pérdida en sí? Por ejemplo, yo perdí a un familiar por COVID-19, hoy se enfermó, 2 días murió, fue algo súbito, ¿ya? Entonces, esto no me permitió a mí tener un procesamiento de vivir, saber que esa persona estuvo enferma, que iba a morir, o si yo sé que por el COVID iba a morir, todo fue tan rápido que no me permitió elaborar cognitivamente esa pérdida. Entonces, la forma en que se da la muerte, busca y genera que la persona no pueda llegar a vivir tranquilamente las etapas y el proceso de duelo. ¿no? Por otro lado, la forma de la muerte también tiene que ver el grado de vinculación con el objeto perdido. Por ejemplo, no tomando solo en cuenta la situación de muerte de alguien, ¿no? Si yo, para mí, mi trabajo se volvió
mi forma de vida, que es lo que pasa actualmente a muchas personas, ¿no? Vivimos 12, 13, 14 horas en el trabajo, peor si somos solteros y todo, nuestro trabajo se vuelve nuestro esposo, ¿no? Entonces, súbitamente perdí mi empleo. Entonces, este hecho significativo y el grado de vinculación que yo tenía con esta situación llega a afectarme de tal manera que no me permite a mí elaborar este proceso de duelo, ¿no? Otra de las situaciones que también puede darnos, que nos complica el hecho de que el duelo se pueda elaborar, es las situaciones de redes sociales, ¿no? Redes de apoyo, poder decirlo, ¿no? El hecho de sentirme solo, el no tener a alguien que me ayude a procesar esta situación, cuando el único familiar o la única situación que tenía era este vínculo. Esas son también situaciones que a mí no me permiten elaborar una situación de duelo, digamos, de una manera normal, ¿no? Y otra de las características que ya tiene que ver ya desde un punto de vista psicológico, si yo ya tenía un trastorno emocional precedente. Por ejemplo, si yo soy una persona ansiosa y estoy en un proceso de duelo no elaborado, esto va a aumentar y va a dificultar mi proceso de duelo. Si también tengo un trastorno de personalidad o tengo un tipo de personalidad dependiente, y mi duelo se da porque he perdido a un sujeto, a una persona amada, esta también va a dificultar mi duelo. Bueno, entonces, viendo un poco cuáles son esos factores que van a involucrar y que no me van a permitir, no me permiten a mí realizar esta situación, entonces nosotros vamos a agravar y no nos va a permitir que ese duelo y ese proceso se lleve a cabo, ¿no? Para terminar un poco este SEC, vamos a terminar este tema un poco antes de pasar a las situaciones las fases y todas las situaciones que cómo elaborarlo, enfrentarlo, es importante también resaltar que el duelo puede presentar ciertas complicaciones, ¿no? Y estas se deben a la forma en que la persona elabora o estrategias que utiliza para dificultar o vivir este proceso de duelo, ¿no? ¿Qué es lo que facilita? Los factores que facilitan y lo cual podría darme una cierta tipología. Como les decía al principio, no podemos hablar de tipos de duelo, pero sí podemos hablar de ciertas situaciones, tipos de situaciones que conflictúan o no permiten elaborar el duelo. Por ejemplo, tenemos como la tipología desde el punto de vista de un duelo retardado, ¿no? O inhibido que le llamamos, ¿no? Esto se debe, por ejemplo, cuando la persona en sí se niega o no ha tenido el espacio para vivir su duelo. ¿Qué sucede? Muchos de nosotros hemos perdido un ser querido, nos ha tocado dedicarnos a hacer los trámites, integrar a la persona, después ocuparnos en cómo repartir los bienes, ocuparme de los niños, ocuparme de las situaciones de la persona, tengo que ir a trabajar, solo me dan 3 días de permiso, entonces me involucro, comienzo a hacer otras cosas y trato de olvidarme de la situación conflicto, ¿no? Entonces, sí. dejo que no se viva el duelo, inhibo, ¿ya? Y lo dejo postergar hasta que llega un momento que se vuelve una bola y nos hace y explota, ¿no? Sí, dígame. Gaby, eso, bueno, por la emergencia creo que es lo que más se ha dado. Exactamente, porque mucha gente de lo que lo hablo muy, muy personal, porque tuve un familiar fallecido, me decían que solo puede moverse una persona. Una persona a realizar todos los trámites, a ir al cementerio, a hacer esto, pero también lo que tú indicabas, ¿no es cierto? Que es importante. El duelo no es solamente cuando muere alguien, sino cuando te separas. Imagínate, yo, y eso que somos colegas, yo no sabía que también el perder un trabajo también, tú puedes entrar en un duelo. Pero ahora haciendo un análisis mucho más profundo. Un insight. Exactamente, un insight. Es real, porque tú pierdes una parte de tu vida. Mucha gente dice, yo vivo 24/7 en casa, pero es mentira, porque tú pasas casi 8 horas en tu trabajo y esa se convierte en tu familia. Bueno, Gaby, este tema es súper interesante. Creo que todos nuestros amigos que están conectados a la radio van a tener muchas interrogantes y sobre todo vamos a hacer una pequeña pausa comercial
Pero antes de ir a la pausa, queremos que tú nos escribas, queremos que tú interactúes con nosotras y dentro de nuestra página tú tienes en la parte superior izquierda el link de WhatsApp donde tú solo debes dar clic para que nos envíes todas tus preguntas. Gaby, regresamos después de una corta pausa comercial y continuamos con nuestra entrevista. Es súper interesante. Listo. Amigos, volvimos. Estamos en Mente Positiva, la ventana para un contacto con ustedes. Y Gaby, nuevamente te doy la bienvenida. El programa estreno siempre un poco de nervios, no te miento, estoy súper nerviosa, pero este espacio fue creado para eso, para poder escuchar lo que la gente no puede decirlo. Y esta puede ser una ventana para que ellos puedan exteriorizar eso. Bueno, Gaby, te comento que ya tengo varias preguntas. Muchas personas tienen varias interrogantes sobre este tema. Pero antes de pasar con ello, yo quisiera que nos digas y nos cuentes las fases, todo lo que conlleva para poder superar. ¿Estamos las personas preparadas para un duelo o esto se lo aprende la marcha? Listo. Cuéntanos. Vamos a terminar un poco de ver los tipos de complicaciones que se presentan, que nos habla un poco de la tipología de los duelos, de ahí pasamos a las fases y luego podemos ya contestar un poco las preguntas, porque me imagino que muchas van a ser hacia qué estrategia o qué cosas puedo hacer yo para solucionar esta situación o vivir el proceso de duelo, ¿no? Y la pregunta que tú me haces, si estamos preparados o no, bueno, nada en la vida está preparado, vamos aprendiendo en el camino, eso te lo voy, y va a depender de nuestros recursos, de la ayuda que tengamos y sobre todo de la predisposición que tengamos para salir de esa situación, ¿no? Listo, entonces pasando un poco y continuando, estábamos hablando un poco de los tipos de complicaciones que se dan para que no se dé el proceso de duelo, ¿no? Y veíamos como una de las primeras el duelo retrasado o inhibido, ¿no? Que básicamente se centra en que las personas postergan, como lo dice el mismo tipo, para después, porque estoy ocupado, tuve que llevar a las personas a resolver los asuntos, si estoy en un divorcio, bueno, tengo que hacer rápido los trámites, me tengo que cambiar de casa, si es un empleo, no, tengo que buscar rápido un trabajo, ahorita no tengo tiempo de llorar, o sea, las personas dicen, no tengo tiempo ahora, o tengo que ser fuerte porque si no se derrumba mi familia, y todo esto hace que la persona comience a ser como una bola de nieve, acumular, y frente a una situación a veces que no tiene nada que ver con el proceso de pérdida, estalla. Y esto hace que el duelo se vuelva más difícil. Otro tipo de complicación que se puede dar es el duelo enmascarado, que se da mucho en cuando las personas han inhibido tanto la situación que luego comienzan a presentar sintomatología, pero no entienden por qué. Comienzan a llorar, se sienten tristes, sienten que van por la vida por vivir. Me levanto porque me toca levantar, hago las cosas porque me toca, pero no le encuentro ese sabor a la vida. Pero no entiendo qué me pasa. ¿Ya? O sea, esto muchas veces pasa cuando he inhibido tanto ese proceso de duelo, de pérdida, que en mi inconsciente se ha perdido, que en mi cuerpo está reaccionando, porque el duelo, uno en lugares donde primero se siente es en el cuerpo, ¿ya? En la mente y luego en el cuerpo, y es lo que nos lleva a la somatización, ¿ya? Y entonces este duelo se enmascara, las personas no saben el por qué. Otro tipo de complicación que se da es un poco el duelo crónico, que esto ya implica cuando la persona ha pasado de un duelo inhibido, ha pasado de un duelo enmascarado y pasan tiempo y a veces nosotros decimos, bueno, ya mi papá se murió hace más de 10 años y mi mamá sigue llorando, sigue embarcada, no continúa con su vida, sigue hablando de él en presente. Entonces esto ya se vuelve un duelo crónico. Hay etapas, hay meses que la persona está muy bien y hay momentos en que nuevamente rehace la pérdida. No hay que confundir. Nosotros, es importante recalcar que el dolor nunca se va, nunca vamos a olvidar. Lo que aprendemos es a vivir con ese dolor. Aprendemos a convivir con ese objeto perdido sin que eso nos cause dolor que nos inmoviliza, ¿no? Y otro tipo de duelo que es el que nosotros más conocemos, que es el duelo complicado o patológico, ¿no? Que es cuando ya la persona ya
pierde su capacidad de resolución por sí misma, ya no encuentra estrategias, inhibiéndolo, enmascarándolo, siguiendo con su vida, pero ya no, ninguna de las estrategias le sirve. Entonces la persona cae en una situación ya patológica en cierta forma, es decir, ya un duelo patológico, es un duelo que ya supera el tiempo, ¿no? Una de las indicaciones básicas desde los manuales diagnósticos para que una persona pueda considerar que está dentro de un duelo normal, natural, este debe durar de 6 o máximo 2 años. Pasados los 2 años ya podríamos decir por el tiempo de duración que este se vuelve patológico. ¿Qué se dan en estas características? Bueno, la persona comienza a presentar trastornos somatomorfos, ¿no? Y te tienen relacionadas con trastornos del sueño, trastornos alimenticios. La persona también comienza a tener síntomas depresivos, ansiosos, miedo a la muerte y en algunos de los casos alucinaciones con el objeto perdido, ¿no? Que son condicionamientos básicos, lo que nosotros podríamos llamar dentro de un duelo patológico, ¿no? Ahora, para terminar esta situación un poco de la teoría, es las fases, ¿no? Como les decía, el duelo es un proceso, y como todo proceso, tiene etapas. Ahora, cabe recalcar que la literatura de la psicología hay muchas teorías, ¿no? Tenemos a Kluver, tenemos a Wonder, tenemos desde el enfoque cognitivo, desde el enfoque humanista, pero básicamente todos convergen en que existen 5 etapas básicas, ¿no? De sobre qué pasamos el duelo. Pero es importante recalcar que estas fases no son lineales. No significa que yo voy como un peldaño, ¿no? Subo una, subo la otra y todo. Tampoco puedo determinar el tiempo. Puede ser que me quede enganchado en una etapa mucho tiempo y en otra no. Como tampoco significa que no puede darse un retroceso. Yo puedo avanzar hacia otra etapa, pero luego por un evento significativo relacionado a la pérdida, regresar en ese proceso, ¿no? Entonces eso es importante recalcarlo. ¿Cuáles son estas fases? Bueno, la primera de ellas es la fase de la negación. Esa la vivimos todos, ¿no? Frente al hecho perdido, no aceptamos inconscientemente ni conscientemente que hemos obtenido y ha sucedido esa pérdida. En ellos encontramos, ¿cómo identificamos que una persona está en esta etapa? Bueno, cuando la persona, desde su comportamiento, desde su actuar, desde su forma de ser, nos demuestra como que no ha pasado nada. Si es la pérdida de un ser querido, sigue hablando de él como en presente o sigue hablando como que vive una rutina con esa persona. Si está dentro de una relación de pareja, sigue exigiendo a su expareja como si fuera su pareja todavía. Si está dentro de una situación de duelo por trabajo, sigue pensando en recuperar su trabajo, se levanta todas las mañanas como que va a ir a trabajar y siguiendo su rutina, ¿no? Esa es la fase de la negación. La persona no acepta el hecho de la situación perdida. Luego esta fase de negación llega a un nivel, digamos, pequeñito de conciencia, porque la realidad objetiva le demuestra, aunque ella quiera negarse, que hay una pérdida. Entonces esto lo lleva a la fase de la ira, ¿ya? La rabia contra el mundo, la rabia contra él mismo, contra las personas más cercanas a él y que están en relación al objeto perdido. Y ahí encontramos discursos en la persona como, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no hice aquello? ¿Ya? Y una de las características básicas es la culpa en esta etapa, ¿no? Un sentimiento de culpa. Me siento culpable porque, según yo, podía haber hecho algo que no hubiera permitido el suceso. Culpo a los demás, porque digo, si ustedes no hubieran hecho de tal cosa, no hubiera pasado aquello, ¿no? Culpa al mundo, porque culpa del mundo pasó tal situación. Esta es la segunda fase, la fase de la ira. La tercera fase es la fase de la negociación. En esta, la persona entra en un diálogo interno y se presenta un comportamiento dicotómico, ¿no? Está en una lucha, como la lucha del bien y el mal, la lucha interna entre aceptar y no la realidad. Entonces vemos comportamientos dicotómicos en que la persona, hay momentos en que habla como en pasado de la situación, como que está avanzando, comienza a hacer ciertas acciones que denotan, bueno, dejó de llorar, ya no habla de tal persona, pero a la vez también empieza a querer mantener la situación. Entonces hay días que aparece muy bien, tranquilo, todo pasó, que no pasó nada, pero al día siguiente o pasado 2 días, otra vez está en un comportamiento de inhibición, de tristeza, de dolor. Entonces la persona está en una negociación interna entre aceptar y no el dolor de la pérdida y afrontar la pérdida. La cuarta fase es la fase propia del duelo, que es la época del dolor.
es vivir todas esas emociones, es rescatar y externalizar todos esos sentimientos negativos, emociones, pensamientos, sacar esas culpas, llorar, vivir. ¿Qué sucede en esta etapa? ¿Qué a veces hace que las personas se enganchen en esta etapa? Es que nuestra realidad actual patologiza el dolor, patologiza el hablar de la muerte. Hablar de la muerte es un tabú. A los niños no les digas que el familiar murió, hay que crearles todo un cuento. No, utilizamos eufemismos, ¿no? Y siempre hablamos de que él está en un lugar mejor, desde allá nos cuida. Bueno, sí, perfecto. Sirve como discurso dentro de la región, pero lo ideal, de acuerdo a la capacidad del niño, es hacerle ver que la persona pasó por un proceso natural, explicarle qué es la muerte, pero como te digo, siempre nosotros evitamos hablar de la muerte. Nos da miedo decirle a la persona de mi sentido pésame por el fallecido. No evitamos hablar del dolor. Y también siempre caemos en el discurso, no llores, eso le hace daño a la persona, no lo dejas ir, déjalo ir. Entonces, le inhibimos a las personas que puedan manifestar esa tristeza. Por ende, muchos se quedan estancados en esta etapa. Y la última etapa es ya la etapa de cierre, ¿no? Que es la etapa de la aceptación. Como bien lo dice esta etapa, la persona entra en una concienciación de saber que ya no está esa persona, que ya no tiene ese trabajo, que ya se rompió esa relación, que ya no vive en esa ciudad y ahora tiene que empezar de nuevo. Y comienza, de acuerdo a sus recursos personológicos, ¿no?, a irse recuperando su vida, ¿no? Entonces esas son más o menos las fases, ¿no? Eso es lo que podríamos decir. Bueno, antes Súper de interesante, Gaby. Realmente es un tema que podemos hablar exacto, hay muchas cosas por ahí, horas y pero horas, bueno, pero sabes que el factor tiempo en radio es nuestro enemigo a veces. claro, igual Bueno, en las preguntas podrían salir respuestas que exactamente, tengo una pregunta y de paso le mando un saludo a mi amigo Richard Galvez, gerente de semillas, quien nos da una comida deliciosa. Él nos hace la siguiente pregunta. La pandemia es algo inevitable y que surgió de un momento a otro, lo cual hace que sea una fase muy difícil para todos. ¿Cómo sanar este tipo de duelo? el Porque duelo de la también pandemia, obvio, el dolor, ¿no? ¿Qué perdí? Ahora, esta pandemia nos ha traído muchas pérdidas, ¿ya? Y eso es un factor que también dificulta el vivir el proceso de duelo, porque he tenido una acumulación de pérdidas. Perdí a mi ser querido, perdí mi trabajo, perdí la persona que me mantenía, perdí ese vínculo que tenía, cada vez tal vez vendí mi casa, todo es un conjunto de pérdidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es una manera de sanar o buscar es vivir ese duelo, vivir cada una de esas pérdidas, aceptar en el día a día que ya no está, ¿no? Y permitir sobre todo externalizar todas esas emociones. ¿Ya? Esa es una de las condiciones básicas, sea que vaya a un proceso psicológico. Por general, yo puedo ir a un proceso psicológico cuando siento que no puedo liberar por mí mismo esas emociones y necesito una guía de un profesional. Pero yo puedo empezar en mi día a día. Tendría que analizar qué cosas he sentido que han cambiado de mi vida, qué cosas he perdido y qué puedo hacer. Comenzar a recordar sin dolor, tratar de buscar otra forma. Una de las estrategias básicas para enfrentar esta situación de pandemia es buscar nuevos espacios de ritualización. Por ejemplo, yo estoy triste porque nunca me pude despedir de mi ser querido. Entonces podría utilizar a hacerle una carta, por ejemplo, ¿ya? Visitar su tumba y hablar con él como una especie de conversación donde me despido. Si ¿una silla vacía también serviría? Como técnica, la silla vacía si estoy dentro de un proceso terapéutico, pero si yo no estoy dentro de un proceso terapéutico, obviamente, soy un simple mortal, puedo buscar un espacio desde el punto de vista, digamos, virtual o desde el punto de vista psicológico que me permita experimentar objetivamente esa pérdida. Esa es una forma, por ejemplo, cuando he perdido un familiar, despedirme de él. Si no me pude despedir de él, tal vez a través de un familiar muy cercano, ¿ya? Despedirme de esa persona a través de él. Esa es otra forma también, ¿no? Con respecto a esto que ya hemos topado, la situación de familiares cercanos,
Una escucha nos dice, perdí a mi papi en la pandemia. Ha sido muy duro para mis hijos, que lo amaban muchísimo, y para mí. Aún no sepulto sus cenizas porque espero que cambie el semáforo. Pero no sé qué tan duro será ese día, ya que no tendré ni el consuelo de sus cenizas en casa. Listo. Eso es una de las ritualizaciones, lo que hablábamos, ¿no? Dentro de la cultura, especialmente nosotros oriental, nosotros tenemos ciertos ritos que nos permiten externalizar y vivir objetivamente la pérdida. Ella, desde su conciencia, sabe que ha perdido a su padre, pero se aferra a esas cenizas, lo cual le hace sentir que todavía el papá está ahí, ¿ya? Pero realmente lo que están ahí son sus cenizas. Su papá ya no está y tiene que dejarlo ir y aprender a vivir con el recuerdo de su padre. Eso es llevar un proceso, ¿no? Un proceso de ella con sus hijos y buscarle un nuevo espacio a su padre. Su padre ya no está ahí, esas son sus cenizas. Pero ¿a dónde está su padre? En su corazón, en la vida de sus hijos, en sus recuerdos, ¿ya? Tiene que vivir la ritualización de enterrar las cenizas, pero puede buscarle un nuevo espacio a su padre dentro de su casa. Un lugar donde ella siempre pueda buscarlo y conversar con él, donde sus hijos también puedan aceptar que el papá, que físicamente ya no está el abuelo, pero tienen un espacio en su corazón, en la casa, una foto de él, donde ellos lo puedan ver y poco a poco ir manejando y aprender a recordar sin dolor, ¿no? Una de las cosas ahí es muy importante, aprovechando ese ejemplo, ¿no? Una de las cosas que no nos permiten vivir un duelo correcto es que nosotros entramos en una dicotomía. Por un lado, queremos que acabe el dolor. Yo quiero olvidarme de esto, no quiero vivir más en esto, pero al mismo tiempo tengo miedo que se acabe, porque siento que estoy dejando a la otra persona, que estoy dejando lo que he perdido y que tengo que sentir dolor para todavía guardar un recuerdo de esa persona. Y no necesariamente, ¿ya? Tiene que, ¿cómo se llama? Vivir ese dolor y experimentar ese dolor y aprender a amar a esa persona desde lo positivo también, ¿no? Recordando lo bueno. Ya, una pregunta que me han enviado a mi Instagram que dice, terminé una relación hace varios meses atrás. Yo tomé la decisión de separarme de esta persona, pero me está costando mucho, mucho olvidarlo y poder aceptar que ya no está conmigo. ¿Qué puedo hacer? Ya, ahí una de las estrategias básicas, como les dije, el duelo y la pérdida no implica olvidar. Ella no tiene que olvidarse de él. Ella lo que tiene es que reinventar el vínculo que tenía con él y trabajar en ese proceso. Ya no es mi pareja, pero puede ser mi amigo, es una persona importante, puedo seguir conviviendo con él, pero ya no dentro de una relación de pareja, porque fue mi decisión. Yo decidí terminarlo. Bueno, reinvento ese vínculo, ¿ya? Esa es una de las formas que podría trabajarlo, ¿no? Claro que también implica un proceso terapéutico, luego si quieres seguir continuando en ese proceso, pero básicamente eso es cambiar el rol, invertir ese vínculo hacia algo más positivo. No olvidar, sino transformar. Esa es la respuesta. Gaby, bueno, para nosotros te prometo que ha sido tan chévere que estés en el programa Estreno de Mente Positiva. Para mí es un gusto tenerte. Estamos ya a 5 minutitos de terminar y yo sí tengo una pregunta ya más de índole muy personal, creo, porque es difícil, es complicado lo que tú decías, ¿no es cierto? Incluso cuando yo he tratado con pacientes, me dicen, es que es muy fácil decir que olvidemos. Y tú lo dices, o sea, no podemos olvidar. Incluso hay un dicho que dice que una persona realmente muere cuando lo olvidas. Entonces, yo creo que más que todo es saber asimilar esto, asimilar la pérdida. Incluso es mucho más fácil, creo, salirnos de esa ecuación,
sacar a esa persona de nuestra ecuación y en el caso de los duelos, mucho más de lo que es de por no pérdida. Elaborados o inhibidos, es lo que la gente Exactamente. hace como estrategia, bloquea, no lo vive. Exactamente, lo inhibes y dices, no pasó, no existió y ya. Pero a la larga eso te va a costar. Gaby, tú desde tu perspectiva, ¿no es cierto? Psicológica, es recomendable que las personas que tienen ya ven que no pueden salir solos en esta situación de duelo, necesiten un proceso terapéutico o no. Como te decía, ¿no? Básicamente lo que a mí me lleva a identificar que una persona está pasando por un proceso de duelo no elaborado y necesita terapia psicológica es cuando la persona no encuentra en sí misma los recursos para salir. 3 ideas básicas para terminar este tema y un poco visualizar, ¿no? Primero, el duelo no implica olvidar, como te dije. Es aprender a reinventar ese vínculo, a que esa pérdida se vuelva una oportunidad de crecimiento, que se vuelva otra forma de camino. No es olvidar, no es dejar de sentir dolor, es aprender a ver el dolor como algo que tiene que pasar, pero no me estanca en la vida y permite seguir adelante. Y otra cosa muy importante y estrategia, o sea, luego mínimo tiene que haber pasado, mínimo 1 año para que yo pueda comenzar a evaluar si realmente eso se está volviendo un duelo patológico. Todos necesitamos por lo menos 1 año calendario, revivir todo 1 año. ¿Cómo te pongo ejemplo para entenderse? Supongamos, yo perdí un ser querido este año. Tengo que vivir todo 1 año sin esa persona para ir viviendo todos los eventos significativos que vivir con esa persona. Esos van a ir siendo mi medición para saber si estoy elaborando o no el duelo, si el dolor va pasando, si aprendo a vivir con esa culpa. Por eso, si usted en ese año llora, grita, se siente mal, hay días que está feliz, hay días que está triste, hay días que quiere seguir viviendo, hay días que no, hay días que extraña, hay días que no, es normal. Viva esas emociones, externalícelas. Pero si ya pasó este tiempo y usted está viendo que su vida se está estancando, que usted no está avanzando, que está presentando situaciones somatomorfas, emocionales que no le permiten continuar con su vida, bueno, ese es el índice de que usted necesita un proceso terapéutico. Y para eso están los profesionales de salud mental como nosotros. Bueno, Gaby, todos los que formamos parte de CLIS Radio, te agradecemos que hayas aceptado venir a nuestro programa estreno y espero nos acompañes en otra oportunidad, ya que quedan muchas interrogantes sobre este tema y varios temas que vamos a seguir tratando en este espacio. Es real, la emergencia sanitaria nos ha afectado mucho, tanto en el ámbito emocional, personal, laboral, y ha hecho que nuestra vida dé un giro de 360 grados para todo. Para nosotros, como mente positiva, como Graciela, como amiga y parte de CLIS Radio, te damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento por haber estado en este espacio, por habernos brindado un poquito de tu tiempo, de tu colaboración. Yo sé que estás a full en tu consulta, en Psicoespacio, y darnos este tiempo para nosotros es interesante e importante porque nos ha ayudado a aclarar varias situaciones sobre el tema del duelo. Y este es tu espacio, cuando tú quieras, estás totalmente invitada a Zamora. Tú ya conoces acá, has estado muchos días acá. Entonces, Gaby, te agradezco muchísimo por tu ayuda. A nuestros amigos les agradezco por haber interactuado con nosotros. Sus interrogantes son muy importantes. Si necesitas ayuda, si ves que ya necesitas apoyo psicológico, no dudes en preguntarnos, ya que nosotros te vamos a canalizar con las personas idóneas, con profesionales calificados dentro de la provincia o fuera de ella, para que puedas averiguar, consultar y ver si tú necesitas un proceso o necesitas ayuda, un apoyo.
y sepas cómo canalizar tus problemas. Gaby, para mí un placer. Una despedida de mi parte, bueno, agradeciéndoles, gracias por estar en el primer programa de Esteno, espero tener otra oportunidad donde podamos interactuar y conversar, hay muchas cosas que se quedaron allí, pero espero que haya servido el tiempo que hemos dedicado y los invito finalmente a que me visitan si quieren conocer más de este tema, a mis redes sociales, en Facebook como Psicoespacio, en Instagram me encuentran como psicoespacio.consultorio o directamente a mi WhatsApp al 099-1777-197 para consultas a nivel online o a nivel presencial. Un gusto haber compartido con ustedes y muchísimas gracias y muchos besos a la ciudad de Zamora, con la cual guardo muy buenos recuerdos en mi visita por allá. Gracias, Gaby. Bueno, amigos, ustedes son el motivo de haber creado este espacio. Ustedes son los que nos van a ayudar a seguir creciendo. Y déjanos tus sugerencias y comentarios y los temas que desees que tratemos. Clique en el icono que se encuentra en nuestra página de WhatsApp para que puedas dejarnos todas tus interrogantes. Recuerda que estaremos juntos todos los miércoles a partir de las 18:30 en Mente Positiva, solo por Clays Radio, la radio del futuro. Soy Graciela Díaz y para mí fue un gusto compartir con ustedes en compañía de Gaby. Te agradecemos muchísimo y para mí es una buena noche igual que ustedes.